Y ya entonces sí, ahora estamos en contacto con nuestro amigo Julio Gambina. Julio, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario, un gustazo hablar contigo. Igualmente para nosotros. Bueno, la motivación en el día de hoy es que me llegó un documento por un nuevo proyecto político emancipatorio. Dentro de los firmantes estás vos, y creo que el documento tiene la profundidad, la importancia y la actualidad como para que se le dé el máximo de difusión. Entonces te queríamos preguntar, sobre todo para los oyentes, ¿en qué consiste este documento o este llamamiento o convocatoria que ustedes están haciendo? Mirá, creemos que hay un lugar vacío en la política, en primer lugar en Argentina, pero me animo a decir a nivel mundial. Hace falta una alternativa política, un proyecto que entusiasme a las trabajadoras, a los trabajadores, a los pueblos, un proyecto que articule lo que hoy es la lucha feminista, la lucha ambientalista, la lucha de las trabajadoras, los trabajadores, en un proyecto político emancipador. Digamos, que supere el debate que hay en cada elección de que hay que optar por lo menos malo o que hay que discutir el neoliberalismo. Nosotros creemos que hay que discutir el capitalismo, digamos. Que si vos te pones a discutir la pandemia, bueno, atrás está el capitalismo. Si querés discutir la salud, atrás está el capitalismo. No alcanza con la crítica al neoliberalismo que privatizó la salud, sino que hay que poner en discusión el proyecto político, económico, civilizatorio, social del orden capitalista. Por eso, en el documento hablamos de que hay una convergencia de crisis. Hablamos de que estamos en una crisis histórica del capitalismo, y que esta crisis histórica da lugar a una crisis social que trae aparejado inestabilidad política. Con solo ver las denuncias que se cruza Estados Unidos contra China, o que China le plantea a Estados Unidos para hablar del mundo, o que el presidente de Estados Unidos le dice asesino al jefe del gobierno ruso, y el jefe del gobierno ruso le dice, el que está diciendo eso se mira en el espejo. Sí. Hablando de un Biden que ni bien asume, bombardea un país, y supuestamente es un demócrata que viene a desandar el camino injerencista de un republicano como Trump. Entonces eso muestra que estamos en un mundo muy complejo, es algo más que una crisis a la que estamos asistiendo al sistema mundial. Y en Argentina todo está atravesado por la grieta famosa, pero hay que superar los niveles de la grieta y construir una nueva identidad en el plano de la política argentina. Vos y yo, que somos de larga trayectoria en la política, en otra época discutíamos programas y había diferencias dentro de los partidos, pero había peronismo, había radicalismo, comunismo, socialismo, democracia cristiana, y cada una de esas categorías o identidades representaba cosas. Estabas de acuerdo, en desacuerdo, podías hacer hasta alianzas, claro, entre esos partidos. Hoy ya no es el tema está identificado con personas. Hoy el presidente es Alberto, la vicepresidenta es Cristina, el principal opositor es Mauricio, la Pato o la Carrió. O sea, son nombres propios. Y entonces, pero ¿cuál es el programa que está atrás de cada quien, atrás de cada cual? Entonces hace falta discutir un nuevo proyecto político. En primer lugar, en la Argentina, nos preocupa juntar a la Argentina. A ver, hubo un tiempo en que los socialistas en 1896 se constituyeron en partido. Bueno, es un momento fundacional. Hubo un momento fundacional del radicalismo, incluso empezó en lo que podríamos llamar la era constitucional con Irigoyen y el proyecto de ascenso de los sectores medios a la participación política. Asociado a la Revolución Rusa
y a tradiciones de inmigrantes con las ideas del marxismo, surgió el Partido Comunista y todo un programa. Luego tenés el 17 de octubre del 45 con el peronismo como identidad de masas, de trabajadoras y trabajadores, donde ya no pesaba tanto la inmigración sino lo local. Bueno, nosotros creemos que la crisis actual es tan grande que hay que refundar algo, y ese algo le llamamos proyecto político emancipatorio. Por lo tanto, es una convocatoria amplísima a gestar algo nuevo, que recoja lo nuevo que hay, entre otras cosas el latinoamericanismo que se ha desarrollado con mucha fuerza en este siglo XXI, por las experiencias cubana, venezolana, boliviana, nicaragüense, salvadoreña, y bueno, y las luchas de los pueblos, la articulación que hubo en América Latina en torno a UNASUR, la CELAC, la lucha contra el ALCA. Bueno, todo eso constituye lo que para nosotros es el latinoamericanismo, que contacta con las luchas históricas de Mariátegui y del Che, lo que representa la Revolución Cubana. Bueno, eso hay que ponerlo en valor en la actualidad, pero también la lucha feminista, para nosotros es un tema muy importante. El movimiento feminista ha dado una lucha y para nosotros tiene un triunfo cultural muy grande. Hoy hasta en nuestras familias ya no se puede, no solo no se debe, sino no se puede ser machista como tradicionalmente lo hemos sido o lo seguimos siendo, porque cada tanto a cada uno de nosotros le aflora ese machirulismo tradicional que hay en la sociedad. Entonces hay que aprender de esa nueva expresión de la lucha política, de la lucha de clases, que es el feminismo o el ambientalismo. Claro. Pero que por ahora son todas luchas no necesariamente articuladas. Nosotros creemos que eso tiene que articularse, y por eso hemos emitido un documento que habrás visto, es relativamente corto, porque nos interesa abrir un debate. No es un documento cerrado, es un documento abierto a la convocatoria para que lo suscriban personas, mujeres, hombres, jóvenes, viejas, viejos, y que a partir de ahí nos reunamos. Claro, ahora está la restricción del distanciamiento o del aislamiento. Así es. Pero bueno, nuestra intención es por lo pronto juntarnos virtualmente y en la medida que podamos ir haciendo reuniones más pequeñas, de carácter presencial, para dar nacimiento a algo nuevo. Siempre se habla de que hace falta algo nuevo, y creo que en la Argentina evidentemente hace falta algo nuevo para salir de esta situación de decadencia. Solo un tema que en lo que estamos juntos desde hace muchos años. La Argentina ya tiene cuántas décadas, casi medio siglo de subordinación al tema estratégico que es la deuda pública externa argentina. Julio, en negociación. Un horror, pero ahora podemos volver sobre eso. Vos hacías un reconto de la irrupción, lógicamente, de sectores a la vida pública del país. El socialismo en 1896 se organiza como partido con una naciente pero creciente clase trabajadora, las amplias capas medias que van a irrumpir con trabajadores y otros sectores, ¿verdad? En 1916, a través del irigoyenismo, 17 de octubre del 45, el peronismo, fruto también del fraude patriótico, de aquel vacío que se había generado, de aquella insatisfacción en vastos sectores de la población, y una creciente clase trabajadora fruto de la industria de sustitución de importaciones. Ahora, en esta decadencia que vos acabas de mencionar de los últimos, digamos, 5 décadas, lo que se va a producir es una suerte de decadencia, a veces en forma más abrupta, otras veces con una declinación más suave, a veces con una pequeña recuperación, pero con una tendencia ineludible a la decadencia y a la disolución. Uno de esos puntos de crisis fue el 2001. Y el 2001 puso de manifiesto no solo que se quedaban con los ahorros de la gente, y que eso también echó leña al fuego, sino que el número de pobres al que habíamos llegado, fruto de la desindustrialización, etcétera, era tan alto
que aparecieron los planes sociales. Los planes sociales aparecen y da la impresión, por lo menos nosotros lo discutimos y no quiero reproducir aquellos debates de aquel tiempo, da la impresión de que surge un sujeto, un nuevo sujeto, que son justamente los jóvenes que también irrumpen, que solidariamente se embarran en los barrios y que van a dar origen a las organizaciones sociales. Ahora, las organizaciones sociales, hoy en día, en su inmensa mayoría, tributan al oficialismo. Uh-huh. Durante la época de Macri, negociaron con Carolina Stanley. ¿Cómo ves vos el papel de este sujeto de la historia incuestionable que irrumpe en los últimos 20 años y que da la impresión de que no encuentra una expresión no para administrar la pobreza, sino una herramienta política para resolver el problema de la pobreza y no perpetuarse en condiciones que nosotros creemos indignas a esta altura del desarrollo científico, tecnológico, productivo? Mira, el primer dato, yo creo que lo has dicho muy bien y coincide con nuestro diagnóstico. Lo que no hay es un proyecto político para la emancipación. Lo que hay son proyectos que gestionan y administran la crisis. Porque lo mismo que decís para la Argentina, con especificidades nacionales, ocurre en otros países de América Latina y del mundo. Digamos que el fenómeno del desempleo, la flexibilización, la pérdida de derechos sociales, sindicales, individuales y colectivos acontece, y por eso las patronales de todo el mundo piden reformas laborales para terminar con derechos conquistados por la lucha de trabajadoras y trabajadores. No es una cuestión que esto ocurre solo en Argentina, ocurre en todo el mundo. Ahora agravado por la pandemia, vos lees los informes de la OIT y ves cómo ha crecido el desempleo y la flexibilización durante la pandemia, pero es un tema que venía de antes, no es un tema generado por la pandemia. Los cambios en las formas de trabajo viene discutiéndolo, es más, en la OIT hace ya prácticamente 10 años que se viene discutiendo la eliminación del derecho de huelga. O sea que no es un tema nuevo, es un tema antiguo. Y el tema del sujeto, yo te diría que se resuelve con quién es el sujeto que lucha para cambios profundos. Por eso yo te agregué a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras la lucha feminista, la lucha ambientalista, que aparece en la síntesis teórica, política, planteada por muchas personas, como una cuestión circunstancial o sectorial, como que la cuestión de género es un tema de las mujeres o de las minorías sexuales, y no, el tema de género es un tema de la civilización, es un tema de lucha contra el patriarcalismo, contra el patriarcado, que tiene una forma específica de desarrollo en el capitalismo. Entonces, en la Argentina, lo que hay que ver y analizar es que ha cambiado, como en el mundo, la relación capital-trabajo. Por ejemplo, incluso ahora, se ha exacerbado con el teletrabajo o el teleworking. Y fíjate qué fantástico, el propio Fondo Monetario Internacional saca un documento donde dice el teletrabajo no funciona ni para los pobres ni para las mujeres. Para los pobres, dice, y estamos hablando de un 30%, 40% de la población pobre del mundo que no puede teletrabajar porque no tiene conexión a la electricidad. Después que tenés electricidad, tenés que tener conexión a Internet. Después de tener que tener conexión a Internet, tenés que tener teléfonos inteligentes, celulares inteligentes o computadoras que estén adecuadas a las nuevas plataformas de comunicación. Entonces el 40% de la población mundial queda fuera de esta nueva modalidad de explotación que es el teletrabajo. Y dice las mujeres tampoco. ¿Por qué? Porque si antes de la pandemia y antes del teletrabajo discutíamos que las mujeres tienen doble trabajo, uno que es pago y otro que es no pago, que son lo que se llaman los trabajos de cuidado, bueno, ahora tiene que hacer todo en la casa. Vos imaginate, yo tengo compañeras de trabajo de la universidad que las ves dando clases con hasta incluso amamantando el bebé, o sea, tienen que apagar la cámara para poder amamantar al bebé, o que en reuniones de cátedra dicen, perdón un minuto que tengo que atender una demanda de un hijo,
o que se van de una reunión porque tienen que llevarlo a una actividad de las permitidas de los hijos. Entonces el tema de cuidado sigue recayendo sobre la mujer, que es un tema de sobreexplotación producto del machismo que existe. Entonces, la cuestión del sujeto es un tema clave. El sujeto que genera la realidad mundial siguen siendo trabajadoras y trabajadores. Lo que pasa que ya no son los trabajadores y trabajadoras de otros procesos revolucionarios del siglo XX. No estamos en los tiempos de los 60, 70, con expansión de la sindicalización mundial y el sujeto obrero como el centro de la atención y la perspectiva revolucionaria. Hoy el trabajador creador de la realidad asume distintas formas de organización, de funciones, y por lo tanto tiene eso una diversidad, con el límite de que no hay proyecto político emancipatorio. Por eso cada tanto yo te digo, no es solo un tema de la Argentina, sino que es un tema de la región y del mundo, porque la necesidad de un nuevo proyecto político emancipatorio que recoja la tradición histórica del movimiento obrero mundial es un tema que está presente hoy en todo el mundo. En la Argentina necesitamos reagrupar al movimiento obrero, por ejemplo, pero el movimiento obrero no es solo actuante en sindicatos, como bien señalás, está en movimientos territoriales, en movimientos sociales, en empresas recuperadas, en cooperativas, en movimientos sociales con reivindicaciones en la lucha por el hábitat, por ejemplo. Entonces, el sujeto tiene esa diversidad, tiene que ver con las transformaciones del orden capitalista, y lo que falta es un proyecto político que le dé perspectiva a ese movimiento. Si vos querés, hagamos una simplificación histórica. Cuando Marx y Engels le encargan que escriban el Manifiesto Comunista en 1848, el movimiento obrero existía, por eso empieza en el manifiesto diciendo: un fantasma recorre Europa, el movimiento obrero comunista, la idea de una nueva sociedad, un cambio social. Bueno, lo que hace falta hoy es, si vos querés, remedando y con respeto de aquel magnífico escrítico, panfletario, propagandístico, político, como fue el manifiesto, hace falta un manifiesto de esta época, que nos dé perspectiva de lucha emancipatoria, no el tema de cuál es la lista para la elección de este año, que también en esta convocatoria, un nuevo proyecto político, si pudiéramos organizaríamos una lista también, porque en definitiva la disputa política tenés que darla en todos los escenarios posibles, incluido el electoral. Pero bueno, quizás el espacio electoral es el espacio que está planteado por las clases dominantes para reproducir la lógica de dominación. No en vano, vos tenés los principales líderes políticos del mundo cuando te plantean, lo dicen los demócratas y republicanos estadounidenses, la perspectiva es el capitalismo y la democracia occidental. Bueno, Julio, la lógica que ellos tienen. Buen día, Julio. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto. Alineado con lo que estabas diciendo, bueno, primero que yo saludo el documento, lo he leído con mucha atención y me he encontrado coincidiendo con el contenido en su totalidad, te diría. Pero yo agregaría un par de cosas que también nos vienen preocupando y venimos discutiendo desde estos micrófonos y que tienen que ver con esto último que estamos charlando, y que yo lo enmarcaría, ¿no?, en las acciones del sistema para desmontar todos los dispositivos que con mucha tarea el pueblo o sectores del pueblo van construyendo, y de repente, los terceros espacios o los espacios que plantean una lucha alternativa al sistema tienen una vida efímera en la Argentina. Sí. Y también se está produciendo otro fenómeno, y es que el sistema, a través de mecanismos económicos, eleva a esa franja de privilegio, ¿sí?, a buena parte de la dirigencia política, sindical. Hoy tenemos sindicalistas ricos y obreros muy pobres.
y también nos ocurre en el plano, digamos, de la política, donde coincidimos con muchos compañeros en el discurso, pero después vemos, viste, que un buen sueldo en el Estado, en una posición de confort y de poder, van distorsionando o van vaciando de contenido esos discursos con hechos que no se alinean con ese discurso, ¿no? Claro. Entonces, ahí me parece también que hay que replantear una nueva ética de la militancia política y de la construcción política, ¿viste? No todo vale, no todo vale. No, es correcto. Incluso te diría, eso es parte de la estrategia de dominación. Recién Mario mencionaba el tema de los planes sociales. Claro. Pero yo estoy de acuerdo que todos luchemos por tener un ingreso, porque vivimos en una sociedad mercantil y si no tenés dinero en el bolsillo no podés comprar alimentos, vestimenta, no podés resolver necesidades más inmediatas. Eso está fuera de discusión, sí. Bueno, pero al mismo tiempo eso es parte de una estrategia. No te olvides que los planes sociales masivos, el año pasado hubo IFE para casi 10 millones de personas. Uh-huh. Y todo empezó con el plan Jefas y Jefas de Hogar en el 2002, que incluso mal copiaba una propuesta que nosotros militamos en la calle, como el plan de formación, de formación, de trabajo y formación, de empleo y formación, que empujó la CTA con una campaña masiva para que todo el mundo tuviera ingreso. Uh-huh. Pero las clases dominantes lo toman y luego usan eso como clientelismo, es lo que pasa con muchos movimientos sociales que terminan siendo clientes del Estado, y entonces eso frena la conflictividad. El gran objetivo del plan Jefas y Jefas de Duhalde fue contener la conflictividad del movimiento piquetero que había emergido como un sujeto popular organizado en la lucha cotidiana. Bueno, todo eso existe, también lo resuelven con algunos ingresos, vos recién lo mencionabas, el empleo estatal, la profesionalización de la política, lo Uh-huh. que ganan los diputados, los senadores, los concejales. Bueno, eso es parte de la propuesta. Yo recién te decía, Boris Johnson acaba de anunciar un cambio de la política exterior británica, una vez salido del Brexit, y él dice hay que reestructurar el orden mundial, porque el orden mundial de la Guerra Fría ya no existe. Entonces él dice, los nuevos enemigos son otros países, otras alianzas, y no en vano tanto la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos sancionan a Cuba, a Venezuela, sin perjuicio de las confrontaciones con China, con Rusia. Digamos que esa es la estrategia del poder en la Argentina y en el mundo. El tema es, vos dijiste una propuesta ética. Yo también estoy de acuerdo con lo ético, pero más que una propuesta ética, lo que hace falta es una propuesta política, de voluntades, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, niños, si vos querés, que asuman conscientemente que hay que construir una sociedad alternativa, otras relaciones sociales. Hay que ir a la desmercantilización, más que pensar en bienes de cambio, hay que pensar en bienes de uso, más que pensar en un modelo agrario de exportación. Vos escuchás al oficialismo y a la oposición que lo que hace falta son más exportaciones. No hace falta más exportaciones, hay que resolver alimentación para toda la población. Claro. Entonces, si vos partís de ese argumento, bueno, te cambia el eje. Yo no digo que sea fácil cambiar del modelo actual a un modelo que satisfaga las necesidades de toda la población, pero lo más importante es empezar a discutirlo. Sí. Así es, Julio. Si empezamos a discutir ya cómo alimentamos a 45 millones de personas, bueno, eso te significa cambiar el eje del debate que hoy hay en los medios de comunicación masivos. Excelente. Ahora se nos fue la hora y entonces te ruego en un minuto. Si alguien escuchó y dice, bueno, yo suscribo este nuevo proyecto político, quiero firmar. Bueno, ¿Y cómo hace? Vos tenés el documento ahí, así sí. Que encontrar la forma de difundirlo. Tienen que suscribir es un formulario, está el documento, un formulario, y están las firmas, las van a ir encontrando ahí. Ya estamos por más de 300 firmas, así que
Eso viene creciendo, hay que difundirlo, lo estamos difundiendo por medios alternativos, así que quien quiera puede entrar a nuevoproyectoemancipatorio.com.ar. Perfecto. Todo junto, nuevoproyectoemancipatorio.com.ar. Repítanlo, pónganlo en las redes, díganlo. Nuevoproyectoemancipatorio.com.ar. Si entran en un buscador y ponen eso, les va a desplegar un documento con las firmas y los lleva a que cada uno pueda suscribir, adherir y sumarse a esta propuesta. Excelente, Julio. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias por llamar, un gustazo grande como siempre. Igual. Bueno, vamos a la tanda de la radio.